Dios les bendiga, bienvenidos a todos. Vamos a leer en esta mañana el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y dice la Biblia: en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Entonces Saulo asolaba a la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando tanto a hombres como mujeres, y los entregaba a la cárcel. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo de lo que Felipe decía, porque de muchas personas salían espíritus inmundos dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había un gran regocijo en aquella ciudad. Amén. El tema de esta mañana lo he titulado Eventos que sucederán antes que sea levantada la iglesia. Hermanos y amigos, aquí vemos a una iglesia naciente. Aquí vemos a una iglesia que comenzaba a dar los primeros pasos después del levantamiento de Jesús al reino de los cielos. A la luz de la Biblia vemos que la iglesia de Cristo nació en Pentecostés. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí a cada rato me atacan gente que no conoce la historia, gente que no lee la Biblia, gente que debate solo porque ha oído. Es decir, mire, la primera iglesia que Jesús fundó fue la católica y no hay otra. Ustedes son hermanos separados. Compruébemelo a la luz de la Biblia, le digo. Compruébemelo. Sí, que a Pedro le fueron entregadas las llaves del reino. A él fue que Jesús lo dejó como vicario. Momento, le digo, el vicario de Cristo se llama Espíritu Santo, no se llama Pedro, le digo. Él era un ser humano con errores y defectos, igual que nosotros, le digo. Entonces, el representante y vicario de Cristo es el Espíritu Santo, y las llaves que le fueron entregadas a Pedro es el Evangelio de Cristo que él tenía que pregonar, le digo. Pero ahora bien, a la luz de la Biblia, hermanos, vemos que la primera iglesia que Jesús fundó tampoco fue la evangélica, porque no existía. Eso fue años después que se le dio ese nombre. Entonces, ¿cuál fue la primera iglesia que Jesús fundó a la luz de la Biblia? Fueron los 120 que estaban de rodillas suplicándole a Dios que mandara la promesa del Espíritu Santo. Esa iglesia fue la primera que Jesús fundó y fue judía, no fue gentil. Entonces la gente debate de algo que no entiende, no conoce, no lee, no investiga. Hay que investigar, hay que leer, no solo quedarnos con lo que alguien dice, un disparatado por ahí. Entonces vemos que la iglesia naciente daba los primeros pasos y comienza la persecución. La iglesia de Cristo nace mediante una persecución. Vemos cómo se levanta este hombre Saulo de Tarso, que después llegó a ser el gran apóstol cuando Dios lo zarandeó, lo tumbó, lo tiró al suelo, lo moldeó, lo metió en la licuadora, lo hizo un ser humano nuevo, un corazón nuevo, y después le dijo: ahora vas a predicar el Evangelio de Cristo. Tremendo, tremendo. Este hombre fue formado en el desierto. 3 años estuvo en el desierto de Arabia, donde por revelación recibió todo este hombre, y después nos dejó escrito 13 libros acá que conocemos ahora en la preciosa palabra de Dios. Muchos dicen, no, fueron 14, pero el libro de Hebreos nadie sabe quién lo escribió, porque son varios sermones en un solo libro. Entonces vemos a una iglesia naciente en el capítulo 2 del libro de los Hechos, seguida por una persecución que se dio mediante lo que le he explicado en esta mañana, capítulo 3 en adelante, y se llega a la conclusión que antes del regreso de Cristo acá a la tierra, querida audiencia, también se va a dar un avivamiento, como también se va a dar un hostigamiento y persecución en parte a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros estamos en principios de dolores, y esos principios de dolores se van incrementando como una mujer encinta, llegando al momento en el cual la mujer ya no aguanta los dolores, se revienta la fuente y se extrae a un nuevo ser a este mundo, sea hembra o sea varón. Entonces,
Igualmente, la iglesia vamos a pasar persecución y aflicción antes que venga Cristo, pero no vamos a pasar la gran tribulación como muchos están anunciando por ahí. Entonces, la primera iglesia que Jesús fundó, guárdese esto, está en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Fueron 120 discípulos, siervos y siervas, que estaban de rodillas ahí en el día de Pentecostés esperando ese momento en el cual Dios iba a mandar la promesa del Espíritu Santo, en la cual iban a ser investidos de poder de lo alto y Dios iba a dar la orden para que fueran a predicar el Evangelio. Esa fue la primera iglesia que Jesús fundó y fue judía, no fue gentil como muchos están peleando y anunciando. Aunque al mundo y al diablo le duela, la primera iglesia que Jesús fundó fueron los 120 que estaban de rodillas el día de Pentecostés. No hubo otra. Después dice la Biblia que Felipe se fue a Samaria en la persecución. Llegó a predicar a una tierra enemiga. Un solo hombre llegó, hermano, era un simple diácono. Era un diácono. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Nadie salió, dice lo que hemos leído, que ellos se quedaron en Jerusalén. Pero este hombre era un diácono que había sido llamado para servir a las mesas mientras los apóstoles predicaban el Evangelio. ¡Qué tremendo! Este hombre no tuvo una visión corta. Tuvo una visión amplia. En la persecución este hombre se fue a Samaria y comienza con ese poder y ese fuego del Espíritu Santo a predicar el Evangelio de Cristo. Este hombre ardía en el fuego del Espíritu. Este hombre lo consumía el celo de Dios de ver a una tierra enemiga porque no se llevaban. Recuerda lo que hemos hablado miércoles atrás con respecto al hijo de Salomón que le agravó los impuestos a Israel. Ahí se dividieron las tribus de Israel, 10 por un lado, 2 por otra, y ahí comenzó la división y una parte quedó en Samaria y se volvieron enemigos entre ellos mismos. Por eso cuando Jesús se acerca a Samaritana, le dice, si judíos con samaritanos no se tratan, no se llevan, pero era por lo mismo. Y Felipe se va a meter a una tierra enemiga, siendo un diácono, que lo habían llamado para que sirviera comida en las mesas y atendiera a las viudas. Tremendo. Felipe no se quedó solo con esa limitación de sus pensamientos. Dijo, Dios ha llamado a predicar el Evangelio, y comenzó a predicar el Evangelio ungido con el poder del Espíritu Santo, ardiendo en el fuego del Espíritu este hombre. Esas palabras que salían de su boca destilaban fuego del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque dice que se derramó un gran avivamiento en Samaria, un gran avivamiento en una tierra enemiga, de modo que los endemoniados gritaban, los diablos salían de la gente, los enfermos eran sanados. Hermano, ¿cómo hemos perdido esa visión nosotros? ¿Cómo nos hemos quedado que nos lleven la gente? Les predicamos y predicamos muchas veces un mensaje aguado de conveniencia. ¿Cómo hemos perdido esa visión? ¿Cómo el diablo nos ha robado terreno, hermanos? Si nos ha robado terreno es porque hemos perdido esa visión nosotros. Este hombre llegó a llevar un avivamiento a Samaria, fue tremendo. Y después los apóstoles llegan a Samaria bien campeones a poner manos a ellos. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces no se trata de eso. El mensaje de Cristo fue tajante. La orden fue tajante. Vayan, dijo. No dijo, vayan los discípulos y los ministros que se queden sentados en su silla. No dijo eso. Vayan y prediquen el Evangelio. Entonces nos hemos vuelto holgazanes, hermanos. Nos hemos vuelto holgazanes. El diablo nos ha robado terreno porque predicamos un evangelio aguado. El evangelio es poder de Dios para transformar la vida del ser humano. Tenemos que reconocerlo. Así como estos hombres, hermano, no perdieron el tiempo. Pero me llama la atención este diácono que no se limitó a las mesas. Ay, hermano, yo solo soy diácono, yo no puedo entrar ahí. ¿Quién dice? La orden fue tajante. Dios no tiene preferidos, iglesia. Dios no tiene preferidos. El Señor Jesucristo trabaja con aquellos que le creen a Él. Si usted le cree a Él, usted va a ver la gloria de Dios. Dios no tiene preferidos, lo voy a volver a repetir. Dios no tiene preferidos. El Señor Jesucristo trabaja con aquellos que le creen a Él.
Con esos trabaja Jesús. Cuando usted junta la fe con la acción, eso se llama creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle al Señor. Entonces, la iglesia naciente comenzó en persecución. Comenzó en persecución y también con un gran avivamiento. Entonces, hermanos, se espera que también sea igual en este tiempo final. Entonces, la primera iglesia que Jesús fundó fue judía, no fue gentil. Fueron los 120 que estaban de rodillas suplicándole al Padre que enviara la promesa del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Divino vino a la tierra el día de Pentecostés, esta gente comenzó a arder en el fuego de Dios. Ahí nació la iglesia. Vuelvo a repetir, la primera iglesia que Jesús fundó fue judía, no fue gentil, no fue la católica. Fueron esos 120 que Jesús dejó, que comenzaron a propagar el evangelio. Esa fue la primera iglesia que Jesús fundó, y está en Hechos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ahí está, lo puede leer, es bíblico, no es invento mío. Entonces comenzó con un gran avivamiento y luego la persecución. Así va a ser en este tiempo final. Con respecto, hermanos, a la venida de Cristo, hay tres posiciones teológicas cristianas, por supuesto, que enseñan que Cristo vendrá antes que se acerquen los 7 años de la gran tribulación, de 3 años y medio de paz y 3 de angustia y aflicción y persecución, por cierto. Entonces, eso se llaman los pretribulacionistas. Somos nosotros. En mi caso, yo me considero que estoy en ese rubro, pretribulacionista. ¿Por qué? Porque considero que Jesús va a venir antes de traer a su amada, no la va a dar golpeada al cielo. Entonces están los meditribulacionistas, aquellos que dicen que la iglesia va a conocer al anticristo y va a pasar la media tribulación pacífica en la tierra y luego va a ser salva de la ira de Dios. Luego están los post-tribulacionistas, están más perdidos todavía. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen que la venida de Cristo por la iglesia y la segunda venida va a ser un solo evento. No, eso es imposible, hermano, porque en la segunda venida, cuando venga por la iglesia, llega hasta las nubes, dice Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Llega hasta las nubes, levanta a sus muertos, los muertos en Cristo, transforma a los que estemos vivos y nos vamos al cielo con el Señor. Eso es lo que dice en la segunda venida, en la segunda etapa, que tiene 2 advenimientos. Él va a poner sus pies en las nubes. ¿Por qué? Porque Él viene, se lleva a la iglesia, inicia la gran tribulación, luego regresa después de la gran tribulación. Cuando Él viene por su iglesia en su primer advenimiento, como les dije, la segunda venida de Cristo tiene 2 advenimientos. La primera es a las nubes y la segunda cuando pone sus pies en el monte de los olivos. Entonces, cuando Él venga, levanta la iglesia, inicia la gran tribulación. Aparecen las 2 bestias. Entonces, cuando Él regrese, hermano, regresa con la esposa, ya no con la iglesia, con la esposa. Le pone fin a la gran tribulación y avienta vivos al anticristo y falsos profetas al infierno. Son 2 eventos muy diferentes, hermanos, por eso le pongo los ejemplos. Entonces, los post-tribulacionistas, que son cristianos también, dicen que Jesús vendrá al final. Entonces, esto es nada más algo que quiero que usted lo sepa brevemente. Entonces, con respecto a lo que hemos hablado en esta mañana, amada iglesia, como les dije, inició una iglesia sufrida, pero nació con gran avivamiento. Pedro ardía en el fuego del Espíritu en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1 en adelante, cuando la iglesia recibió el fuego del Espíritu y comenzaron. Fueron 120 que estaban de rodillas, como le he dicho a usted. Entonces, luego, hermanos, viene Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar a Jesús, según Hechos capítulo 4, verso 1 en adelante. Luego viene la muerte de Esteban, que los piadosos le enterraron y hicieron lamentación por él, defendiendo la fe. Fue el primer mártir de la iglesia de Cristo, el diácono Esteban. Luego comienza la persecución de parte de Saulo, Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Entonces la iglesia nació en un gran avivamiento y luego continuó con una
persecución. Entonces, como he dicho, los 120 estaban de rodillas, capítulo 1 del libro de los Hechos, del versículo 11 en adelante, usted puede leer donde estaban de rodillas, pidiendo la llegada del Espíritu Santo. Una iglesia judía, no era gentil. Después fue que Dios extendió la gracia a los gentiles y la iglesia comenzó a propagarse. Por lo tanto, si usted le dice, mire, la religión fue la primera, eso es mentira. A la luz de la Biblia fueron los 120, capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Usted puede leer desde el versículo 11 en adelante, se va a dar cuenta que eran judíos los que iniciaron la iglesia naciente. Entonces la iglesia comenzó con un gran avivamiento. La predicación inicia con judíos porque la inició el apóstol Pedro. Capítulo 1, verso 14 dice: todos estos perseveraban unánime en oración junto a las mujeres y María, también la madre de Jesús. Imagínense que hasta María estaba de rodillas entre esos 120, porque fue la orden de Jesús que se fueran al aposento a orar, a clamar la llegada del Espíritu Santo. Entonces ella estaba de rodillas. ¿Por qué? Porque en la anunciación ella dijo: doy gracias al Señor, mi Salvador, dijo, porque se ha fijado en la bajeza de su sierva. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahí lo dice el Evangelio de Lucas. Y luego dice ella también, en ese caso, dijo la bajeza de su sierva. Doy gracias al Señor, mi Salvador. Ella se sintió lo más bajo delante de Dios. Ella se llamó sierva de Dios. Entonces doy gracias al Señor, mi Salvador, dijo. Ahí estaba de rodillas ellas clamando por el Espíritu Santo. Esa fue la iglesia naciente. Nació con la predicación. La iglesia, hermanos, muchos estudiosos dicen que la iglesia nació con judíos, la predicación de la iglesia, y va a terminar también con la predicación de judíos. Hay un debate que dice que nosotros como iglesia somos los que vamos a propagar el Evangelio hasta el último día, cuando Cristo venga. Pero hay otra corriente que dice que los que van a terminar esa misión van a ser los judíos, porque ellos van a continuar predicando el Evangelio en la gran tribulación hasta que llegue el último de los escogidos que van a ofrendar su vida por causa del testimonio de Cristo. Entonces, la iglesia, dice, inició la predicación con judíos y va a terminar también con la predicación de judíos. ¿Qué dice Apocalipsis 7, versículo 12 en adelante? Y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y llamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les fue dado de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de Dios. En la frente los siervos de nuestro Dios. Siervos, la palabra siervos son sirvientes. Ellos son los que van a llevar el Evangelio también al final, en lo que es el período de gran tribulación, porque la iglesia ya no vamos a estar. Ellos van a llevar el Evangelio a buscar a los judíos dispersos, pero mediante esa gracia que ellos estén predicando, también muchos gentiles van a creer y se van a dar cuenta que lo que anunciaba la iglesia ya sucedió. Porque el problema de la humanidad es, hermanos, que ellos quieren ver para creer. Ellos quieren ver para creer. Entonces, cuando se dé el rapto de la iglesia, ellos van a haber visto que sus seres queridos desaparecieron, y lo que anunciábamos nosotros va a ser un hecho que sí era verdad, no era mentira. Entonces, cuando ellos escuchen la predicación del Evangelio, estos siervos que van a estar en la gran tribulación, ellos van a creer. Como le he dicho siempre a usted, hermano, que el número de decapitados va a ser mayor que el número de arrebatados. ¿Por qué, hermanos? Porque somos pocos los que hemos creído en Cristo, somos pocos los que hemos decidido morir el pecado al mundo para vivir para Dios, somos pocos. Entonces, gran multitud no cree. Si no, ponga el ejemplo, ¿cuántos son nacidos de nuevo en su comunidad? Se va a dar cuenta que es un número bien pequeño, la mayoría no cree porque quieren ver. Entonces, la iglesia, dicen muchos, y tiene lógica y concuerda, inició con la predicación de judíos y va a terminar la propagación del Evangelio eterno, también con judíos, que son los 144,000 sellados que le he citado acá, del texto bíblico que hemos leído en esta mañana. Entonces, como el tema es eventos que se aproximan al mundo antes del arrebatamiento de la iglesia, hermanos,
Todos sabemos qué es la apostasía. La apostasía le está haciendo un daño tremendo a la iglesia en la actualidad, hermanos. Qué tremendo, cómo muchos ministros se han apartado de la fe, cómo han hecho del púlpito un escenario de circo, cómo han hecho el púlpito, hermano, donde predican un evangelio adulterado, donde predican que el pecado es prohibido hablarlo en las iglesias, que no se puede hablar del infierno porque los feligreses se enojan, porque con mucha plata que llega a la iglesia se va a enojar y ya no va a dar buenas ofrendas. Hermanos, cómo hemos perdido el rumbo, cómo nos ha ganado terreno el enemigo, hermanos. Qué tremendo, hermanos, a qué lo que hemos llegado como iglesia. Son pocos los ministros que son fieles a Dios. Son pocos los ministros, hermanos, que arden en el fuego del Espíritu Santo. Gloria a Dios por esos ministros. No son todos los que han perdido el rumbo. Son muchos, pero no todos. Pero hay muchos que aman, respetan a Dios, son celosos a Dios. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Ustedes sigan adelante, sigan ardiendo. Ustedes son las atalayas de Cristo acá en la tierra. Ustedes son la antorcha encendida que van a llevar a un pueblo celoso a los pies de Dios, apartado de todo lo que a Dios no le agrade. Dios bendiga a estos ministros que están celosos todavía predicando el evangelio y no le importa que el diablo se enoje, y no le importa que don mucha plata se enoje, y no importa que la iglesia se enoje cuando se les hable del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, hermano. No podemos predicar un evangelio adulterado. Eso es tremendo. La apostasía le está haciendo un daño terrible a la iglesia. Mire, apostasía todo el tiempo ha habido, pero ahora se ha proliferado. La apostasía es un volverse atrás, es un abandono de la fe, es un divorciarse de la verdad que una vez fue predicada. Esa es la apostasía. Entonces, pero Pablo dijo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hermano, no se mueva fácilmente de su modo de pensar, ni por carta, ni por profecía, como que si fuera nuestra, dijo, porque no vendrá sin que antes venga primero la apostasía. Entonces no está hablando de la apostasía que usted y yo conocemos, es otro tipo de apostasía, porque está diciendo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso no vendrá sin que primero venga la apostasía. Entonces, ¿de qué estaba hablando Pablo? Estaba hablando de una apostasía escatológica. ¿Y qué significa eso? La escatología es lo que trata o los estudios de las cosas de los últimos tiempos. Entonces, aquí la apostasía escatológica que Pablo estaba diciendo, que antes de la venida de Cristo, en el tiempo final, iba a haber una gran rebelión final de la gente en contra de la autoridad de Dios. Y esa rebelión ya comenzó. Ya estamos en esa rebelión, hermano. Ya huele a rapto. Hermano, ya huele el perfume celestial para la iglesia. Seamos fieles hasta la muerte, aunque nos cueste, iglesia. Aunque nos cueste. Si estás aguado, estás tambaleando, regresa al rebaño de Cristo. Dobla rodillas, dile: Señor, tú estás en el cielo, yo en la tierra. Tú estás rodeado de gloria, de santidad. Yo estoy rodeado de pecado, de inmundicia, de sinvergüenza, de todo. Señor, lléname con tu espíritu. No permitas que me salga del redil. Y mantente firme, porque aquel que ha de venir vendrá un poquito más y no tardará, iglesia. Mantengámonos firmes, te exhorto, te motivo y te empujo para que no te salgas del redil, sino que entres y te quedes ahí mismo dentro de Él. Y esperemos ese momento donde no va a haber tristeza, dolor, no va a haber angustia ni nada, porque el Señor mismo va a enjugar toda lágrima en los ojos nuestros. Lleguemos con cicatrices ahí arriba. Esas cicatrices van a ser la obra probada por el fuego. Va a ser perla, va a ser oro que no va a ser fundida. Pero si tú estás haciendo la obra puros empujones, como que es carro viejo, esas son obras de zacate, de heno, de hojarasca, de madera, y por el fuego va a ser consumida y no vas a tener nada delante de Dios. La salvación no la vas a perder, pero vas a quedar avergonzado porque no hiciste nada por amor a la obra. Entonces, amados hermanos, la apostasía escatológica es la gran rebelión final de la gente en contra de la autoridad de Dios, y mucha iglesia también está siendo arrastrada a este tipo de apostasía. Hermano, es tremendo cómo estos movimientos se están levantando ahorita en la actualidad de rebelión contra Dios.
un espíritu de homosexualidad y lesbianismo que está rondando el mundo, ¿no? Trastornando la mente de la gente, de los jóvenes, destruyendo los tipos Sodoma y Gomorra, como dice Pablo en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios, dice Pablo, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de un hombre corrupto, dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza, dice, en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus propios cuerpos entre sí. Oiga lo que dice la Biblia: como no tomaron en cuenta a Dios a través de la creación, Dios los entregó a las impurezas en las pasiones de sus corazones, para deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, se corrompieron. Así está el mundo ahorita, un espíritu, hermano, que está rondando de homosexualidad, de lesbianismo en el mundo. Tremendo, hermano. Qué tremendo. Es parte de la rebelión final de la gente en contra de la autoridad de Dios. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 26, mire: por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución correspondiente a su propio extravío. Así estamos, hermano. Y también, hermanos, se ha soltado un espíritu de drogadicción en el mundo. Como la gente está adquiriendo, ingiriendo alucinógenos, hermanos, trastornando su cuerpo, trastornando su psiquis, trastornando, hermano, todo su ser a través de las drogas. ¡Qué tremendo! No les importa la vida, no les importa su cuerpo. Un espíritu de adulterio destruyendo matrimonios en la vida. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cómo está esto ahorita? La iglesia está siendo oprimida, pero es profético lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque los principios de dolores se van incrementando. Jesús lo comparó eso antes de su venida. ¿Y qué significa? Se lo vuelvo a explicar. La iglesia poco a poco está siendo oprimida, hostigada. En muchos países es prohibido hablar de todo ello. Más adelante lo voy a hablar. Por eso que estamos en principios de dolores. Y estos dolores se están incrementando. Por eso tenemos que ser fieles hasta la muerte y esperar ese gran día cuando Cristo venga. Hermano, un movimiento que está destruyendo la juventud en la actualidad, que está de moda ahorita. Y de casualidad tenía este mensaje preparado de hace más de un mes. Pero tengo que hablar de este punto ahorita para que usted alerte a sus hijos. Usted alerte a sus jóvenes. Usted vigile a sus hijos, sus niños, sus jóvenes, que no sean arrastrados fácilmente de los misiles que el diablo está aventando al mundo, porque el objetivo es destruir a la juventud. Porque si se destruye la juventud, hermano, ya no hay un país próspero, ya no hay una iglesia en el futuro, y el diablo quiere destruir a la juventud para que ya no haya ministros ni predicadores. Entonces usted, amado hermano y amigo que me ve, monitoree a sus hijos, a sus jóvenes, que no caigan en esta moda que está ahorita tremendo, hermano, los famosos Terians. Es tremendo cómo ellos neutralizan su propia personalidad. Estaba buscando un concepto con respecto a qué significa un Terians. Y dice que son una comunidad compuesta principalmente por jóvenes que aseguran identificarse psicológicamente y espiritualmente como animales de distinto tipo. Eso significa eso. Una comunidad compuesta principalmente por jóvenes que aseguran identificarse psicológica y espiritualmente como animales de distinto tipo. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que usted y yo, siendo cristianos, permitamos que nuestros hijos caigan en esta trampa del diablo? Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, le pertenece a Dios, nuestros hijos le pertenecen a Dios. Por eso usted tiene que encarrilarlos en el Evangelio. No tiene que permitir que caigan en este embuste. Es un espiritismo que el diablo está lanzando, trastornando la psiquis o la mentalidad de los jóvenes, de los niños. No permita que caigan en ellos, hermano. También los artistas están colaborando para este misil que están aventando al mundo ahorita. Imaginen que en Argentina hasta hay una escuela allá para ellos, pues.
Tremendo, hermano. Tenemos que llevar el evangelio de Cristo para que ellos no caigan en esta trampa. Hermano, imagínense estos jóvenes, ¿qué futuro va a tener el país más adelante? Y si parte de la iglesia cae en esto, los jóvenes, ¿qué futuro tendrá la iglesia? Entonces, es tremendo, hermanos, cómo hemos llegado a ello. Incluso dice la gente, miren, pero en la Biblia habla de un Terians. Habla de uno, dice, y es cierto, hermano, habla de ellos. No me vaya a malinterpretar. Ahí tenemos a Nabucodonosor. Cuando él cambió su personalidad como humano y se creyó un animal, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Lo que Nabucodonosor estaba pagando era el pecado de la soberbia, del orgullo, de la vanagloria. Fue un juicio que le cayó de parte de Dios para que él reconociera que Dios tiene dominio sobre el gobierno de los hombres. Y eso está en Daniel 4:33. En la misma hora se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. ¿Cuál palabra? Cuando él tuvo el sueño de ese gran árbol, Daniel le dijo, Señor mío, ese árbol eres tú, le dijo, rey. Y va a ser cortado, le dijo, va a ser lanzado con los animales, le dijo. Te vas a bañar con el rocío del cielo, vas a comer zacate, las uñas te van a crecer. O sea, fue tremendo cómo este hombre fue transformado su corazón de hombre a corazón de animal. Fue un juicio de parte de Dios que le cayó a este hombre. Fue un juicio, no malinterprete. Entonces, hermano, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto al ser humano en la actualidad? Como no tiene en cuenta a Dios, como a Dios, ni le glorificaron como a Dios, como dice Pablo en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oiga lo que dice Pablo, qué tremendo. Y sigue diciendo en el versículo 28, mire, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oiga, como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios mismo los está entregando a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Entonces es tremendo, hermanos, cómo el enemigo está atacando a la juventud. Velemos por los jóvenes, hermanos. Vela por tus hijos, monitoréalos. Cuando lleguen de trabajar y son jóvenes que apenas sacaron su DUI o están en la mocedad, o están en bachillerato, o tercer ciclo, o primaria, pregúntales cómo te fue en el colegio, qué te pasó, en qué te puedo ayudar, contame qué fue lo que te ha sucedido. Empieza a practicar con sus hijos y aconséjenlos que no se metan en este espiritismo del diablo que se ha levantado ahorita, hermano. Esto no es de Dios, hermanos. Están transformando el corazón de los jóvenes. Los están trastornando, no tienen luz, dirección. Para eso está la iglesia, porque somos sal, somos luz de este planeta. Si a usted le dicen salado, alégrese, porque es la sal del Espíritu que está en usted. Siga adelante, vele por los jóvenes, platique con sus hijos, no los abandone, no los deje, porque el enemigo se los va a destruir. Este movimiento, hermano, está trastornando la mente y el corazón de los jóvenes. Así que sigamos adelante, iglesia. Sigamos adelante, no nos detengamos, hermano. La persecución de la iglesia en este tiempo final ya comenzó, hermanos, ya comenzó. Por eso he dicho, estamos en la cuenta regresiva ahorita. Estamos en cuenta regresiva porque Cristo está a las puertas. El tiempo de la gracia está a punto de ser quitado, hermano. El gran momento está a punto de llegar. Seamos fieles a Dios. Miren, en China, hermanos, en Corea del Norte, en Nigeria, en Siria, hasta México está cayendo en este embuste del diablo, hermano, que está prohibiendo el evangelio en diferentes partes, está expulsando a los ministros, quemando iglesias. En muchos lugares hasta muchos han perdido la vida profesando a Cristo y han sido fieles hasta la muerte. Colombia está igual, hermano, en diferentes partes está pasando lo mismo. En los países musulmanes ya no se diga, hermano, una persecución tremenda, donde muchos hermanos y hermanas, niños, jóvenes, están perdiendo la vida, pero han sido fieles hasta la muerte. Ellos van a ser coronados el día de mañana porque no volvieron atrás ni fueron quebrantados en su fe. Hermano, entonces tremendo lo que está pasando hoy en día. Muchos cristianos son perseguidos en diferentes países por su fe. Así nació la iglesia con persecución, pero continuó con gran avivamiento. Así está la iglesia ahorita con
persecución, pero viene un gran avivamiento, hermanos. Mire, Nicaragua también está prohibiendo que la gente entre Biblias al país. ¡Qué tremendo! Estamos cerquitas, hermanos. Gracias a Dios que este gobierno, hermanos, habla de Dios. No lo sabemos si de corazón o de diente a labio, pero tenemos oportunidad de predicar libremente el Evangelio. Hagámoslo. Tal vez algunos lugares por el turismo no lo permiten, pero no tampoco usted le busque 4 patas al gato, hermano. No. Siga adelante, predique el Evangelio, lance. Hay redes sociales para ese gusto, hermano. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Ay, hermano, es que a mí me da pena predicar el Evangelio en las redes sociales. ¿Y por qué para hacer TikTok haces el ridículo y no predicas el Evangelio? Es tremendo. Miren, predicar el Evangelio a través de las redes sociales, tienen pena y tienen miedo, pero si lanzan videos en TikTok haciendo el ridículo ahí y no les da pena. O sea, no hay pretexto, hermano, no hay pretexto. Hacer el ridículo en TikTok sí lo pueden hacer, pero predicar el Evangelio en las redes sociales les da pena. ¿O será que tu conciencia te acusa? ¿Será que tu conciencia te dice, mira cómo estás, si querés predicar, mira lo que estás haciendo? Arrepiéntete. Dice Pablo en Hechos capítulo 17 versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces la iglesia nació con una persecución y fue seguida por un avivamiento, hermano. Tremendo. Se espera que para esta fecha sea igual. Ya comenzó el hostigamiento a la iglesia en los países que le he dicho, hermano. Hay hermanos que fueron sentenciados a cadena perpetua solo por el hecho de predicar el Evangelio de Cristo. Corea del Norte, China, tremendo. Pero aún así, ellos no han negado la fe. Redes sociales bloqueadas, en las cuales no pueden tener acceso a lo que es información bíblica. Nosotros tenemos hasta de sobra y la gente no lee la Biblia, no conoce la Biblia. Entonces se espera que antes que Cristo venga un gran avivamiento, hermanos. Antes del rapto también será perseguida la iglesia, pero respaldada por un avivamiento. ¿Qué dice Joel 2:23? Vosotros también, oh hijos de Sión, alegrados y regocijados en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia primera en su justa medida. También hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía como antes. Una lluvia tardía del Espíritu, tiempos finales. Luego dice el verso 28 de Joel 7, capítulo 2, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Oiga, qué tremendo cómo lo ve este profeta, hermano. Dará todo ese avivamiento antes, dice, oiga, que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese día va a ser espantoso, hermano, porque la gran tribulación no ha habido nunca. Desde que existe el ser humano en la tierra, lo dice Daniel capítulo 12, verso 1, y también lo dijo Jesús en Mateo capítulo 24. Lucas 21, de Marcos capítulo 13, Jesús lo dijo también, que será un tiempo terrible que vendrá a la tierra. Pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, el gran día se acerca, habrá un derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos que asegurarnos, hermanos, de tener a Cristo en nuestros corazones y ser parte nosotros de ese gran avivamiento, de llevar el Evangelio de Cristo antes que Él venga a levantar a su iglesia. Tiene que haber en nosotros un arrepentimiento sincero y genuino para servirle a Dios en ese momento final de la historia de la raza humana. Tenemos que volvernos a Dios, tenemos que volvernos a su palabra, tenemos que predicar un evangelio genuino, puro, recto, santo, no predicar un evangelio basura, hermano, un evangelio adulterado como muchos están predicando. Quitan el pecado, quitan lo que es el sacrificio de Cristo y quitan también el infierno. ¿Y qué evangelio es ese, hermana? Ese no es evangelio, discúlpeme. Mejor hable otras cosas, pero no toque el libro sagrado si usted va a adulterar el evangelio. Un evangelio genuino,
Así confrontaron a un evangelista hace poco, hermano. Le dijeron que cómo es posible que fue un sinvergüenza. ¿Por qué hablaba del evangelio de Cristo si lo estaba adulterando? Hablaba de un evangelio de prosperidad, que lo suavizaba en ciertos lugares porque tenía miedo. Le dijo, los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Lo confrontaron, hermano. Tremendo. Y es un gran evangelista conocido por la raza humana. Entonces, tenemos que volvernos a Dios y a su verdadera palabra. Verdadera palabra en el sentido que no tenemos que adulterar el evangelio ni acomodarlo a mucha plata ni a quien se enoje por ello. No importa que el diablo se enoje y el mundo, pero tenemos que predicar un evangelio genuino, un evangelio puro como Cristo lo mandó que lo hiciéramos. Tenemos que vivir en santidad y obediencia a la palabra de Dios, aunque nos cueste, aunque luchemos. Y tenemos que estar llenos del fuego del Espíritu Santo para llevar a cabo esa gran misión que Jesús nos ha encomendado. Es tremendo, hermano. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo en Juan 16:33. Y también Jesús nos dice en Hebreos 10:37, porque aún un poco más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces es tremendo, hermanos. Hay una alabanza muy bonita que canta este salmista que se llama Marco Vidal, se llama Iglesia. Es tremendo, hermano, como él dice que la iglesia ha perdido el rumbo. Él dice que esa alabanza, es triste escuchar esa alabanza, que dice que como el enemigo nos ha ganado el terreno. Hemos olvidado lo primero, dice. Dice él en esa alabanza, una letra muy triste. Dice, además dice cómo estos hermanos morían abrazados en la arena del circo romano y nosotros discutimos acá si levantamos o no las manos, dice. Mira qué tremendo. Antes, dice, se reunían y oraban por las noches, dice. Ahora nosotros competimos quién tiene el mejor carro o el mejor coche. Qué tremendo, hermano. Es una letra que cuando usted escucha esa alabanza, hermano, lo pone en qué pensar. Lo pone en qué pensar. Lo pone en qué pensar esa alabanza que se llama Cristianos, que canta Marco Vidal. Cristianos se llama, por cierto, esa alabanza. Al escucharla, si usted le pone atención, créame que le va a romper el corazón. Le va a romper el corazón. Dice, ¿cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reacciona? Dice, solamente te emociona si no acabas de cambiar. Dice, además dice, ella solo duerme, no está muerta, aludiendo a lo que pasó con la hija de Jairo. Hermanos, estamos en un periodo de aflicción. La iglesia inició con un avivamiento y en persecución. Así también nosotros vamos a cerrar este evento final de la historia. Pero seamos fieles hasta la muerte, porque antes que vengan esos 7 años de aflicción al mundo, nos vamos de este planeta. No porque seamos campeones, sino porque Jesús así lo ha prometido. Dios no miente, Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de un hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo va a hacer y Él vendrá. Así que, querido amigo, yo te invito a que abras tu corazón, te entregues a Cristo y le pidas perdón por tus pecados. Dile, Señor, perdona mis pecados, hazme una nueva criatura para servirte, honrarte y exaltarte. Señor, quiero servirte, quiero cambiar mi vida. Y Jesús lo va a hacer si tú lo estás haciendo de corazón. Así adelante.